Señor Jesucristo está hoy aquí con nosotros. Él nos bendice, Él nos ayuda y por sobre todas las cosas su presencia es hermosa y es maravillosa. En verdad, grande gozo hay en los cielos. Sinceramente hay un gozo en mi corazón también de una forma muy especial. Dios se ha movido en los corazones de una forma impresionante. Dios es bueno, a Él sea la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Jesús. Quisiera hacer una oración. Señor, en verdad no hay palabras, Señor, para agradecerte tu bendición, Señor. No hay palabras para agradecer todas tus bondades y misericordias, Señor. Jesús, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. En verdad, gracias, Señor, por mirar nuestra gran necesidad, Señor. Y sobre todo, gracias por suplirla en abundancia, Señor, más allá de lo que entendemos, Señor. Padre, bendito seas por siempre, Señor Jesús. Tú llenas todo en todo, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra hoy nos bendiga, nos alumbre, Señor. Señor, y que salgamos renovados, Señor. Salgamos con una mentalidad nueva, Señor. Con una mentalidad de conquistar tu reino, Señor, y permanecer en tu gloria y en la eternidad contigo, Señor. Es que en ti somos más que vencedores, Señor. Bendito eres por siempre, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, por siempre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Toda la gloria sea a Él. El domingo pasado hablamos del arrepentimiento y más que del arrepentimiento, Dios vino y llamó a arrepentimiento a muchos en esta iglesia. Hoy queremos hablar de lo que es la evidencia de una persona arrepentida. No vamos a hablar punto por punto ahorita, sino quisiera tomar un ejemplo bíblico. Quisiera tomar el ejemplo de la iglesia de Corinto. Y para ello quiero explicar un poquito cómo estaba la situación en la iglesia de los Corintos, que en un principio no había iglesia. Bueno, Corinto, la ciudad de Corinto era una metrópoli, una ciudad impresionante. Y esta ciudad, que aparte tenía un puerto también, pues era realmente impresionante el comercio que había en esta ciudad. De hecho, Corinto era prácticamente una de las rutas más importantes en cuanto al comercio y en cuanto a la navegación del Imperio Romano. Corinto realmente era un lugar impresionante por varias causas. Económicamente Corinto era muy rica. Aparte de ello, Corinto tenía mercancías en abundancia. Otra de las características de Corinto es que tenía intercambios culturales con los griegos, con los romanos, con diferentes culturas por la comunicación que había en el puerto. No solamente eso, en Corinto vivían las personas más respetables, las personas más ricas, pero no solamente había esas cosas en Corinto también había muchísimo pecado. En Corinto usted podía encontrar abundancia de prostitución. Y no solamente en la prostitución donde la gente se vende sus cuerpos, sino también en la cuestión de un libertinaje sexual impresionante. Entonces, una de las grandes atracciones que había en la ciudad de Corinto era precisamente el ir allá y disiparse, tener un libertinaje. Y ahí la persona podía encontrar lo que sea, desde alcohol, desde mujeres, desde diversiones y todas las cosas excéntricas que una persona pudiese buscar y todo tipo de placer que un ser humano no cristiano obviamente pudiese anhelar. Entonces el sueño dorado era ir a la ciudad de Corinto. Entonces en esa ciudad de Corinto llegó tal la prostitución, llegó tal el libertinaje que había entre todas las personas que vivían ahí, o al menos en su gran mayoría, que llegó a haber un dicho: vamos a corintizar. Y eso de corintizar era algo que se inventó en razón de que corintizar, algunos dicen que era el sinónimo de fornicación. Entonces cuando decían vamos a corintizar significaba vamos a fornicar, pero también significaba vamos a andar en un libertinaje, vamos a disiparnos de una forma abundante. Era el sueño dorado para muchas personas. Entonces ya era común el dicho ese, vamos a corintizar. Entonces querían decir vamos al libertinaje, vamos a la pachanga, vamos a la fiesta, vamos a darnos la grande vida ya. Y era el sueño de muchos. Y todas las personas que venían en los barcos descendían, llevaban una vida libertina, se volvían a ir y platicaban a todos los demás que en Corinto había una grande libertad para todas estas cosas. Corinto llegó a ser tan famoso que las personas deseaban asistir a Corinto, conocerlo. Era una metrópoli impresionante. Eso era la ciudad de Corinto, el pecado reinaba en abundancia. En ese contexto de pecado, Pablo quiere ir a esa ciudad. Pablo en este momento, estamos hablando por el año 50 aproximadamente después de Cristo, estando en Grecia, Pablo decide ir a Corinto, esa ciudad llena de pecado.
Muchas personas se preguntan por qué Pablo tuvo que ir a Corinto. Y la respuesta es bastante obvia. Corinto era una ciudad importante para todo el Imperio Romano. Corinto era una ciudad bastante conocida. Aparte, Corinto era una ciudad estratégica porque ahí estaba un puerto y porque tenía contacto con todo el mundo prácticamente. Era importante y era necesario establecer una iglesia en ese lugar. No solamente por la estrategia en cuanto a la evangelización mundial, sino también porque la Escritura nos dice que donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Donde hay abundancia de pecado, y donde la gente está tan perdida, y donde la gente no tiene esperanza, y donde los ojos están solamente puestos en lo carnal, en lo material, y en todos los placeres de esta vida, ahí se levanta Dios, y ahí Dios levanta su iglesia y hace cosas magníficas para que todos podamos entender que Dios levanta su obra aún en los lugares más perdidos. ¿Por qué razón? Porque Dios vino a buscar y a salvar lo más perdido. Entonces Dios levanta una iglesia en ese lugar. ¿Cómo fue? Vamos a ver en el libro de los Hechos, por favor, cómo fue que se levantó esta iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, voy a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era muy conocido. ¿Quién no conocía Corinto en aquel entonces? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo tenía un oficio, se dedicaba a la fabricación de tiendas. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hasta ahí voy a leer nada más y me detengo un momento. Pablo está en Grecia, por el año 50 aproximadamente, y va a Corinto. Había un propósito específicamente, ganar las almas de esa ciudad. Y Pablo, como todo buen judío, va primeramente a las sinagogas. Y la Escritura nos dice que ahí conoció a Priscila y Aquila, que después fueron en verdad predicadores dedicados y consumados a la obra del Señor, muy reconocidos, gente muy esforzada. Tenían el mismo oficio que Pablo, se dedicaban a la fabricación de tiendas. Entonces encontraron mucha afinidad, no solamente en el hacer tiendas, sino en la proclamación del Evangelio, en predicar la palabra. La Escritura nos dice que Pablo estaba entregado completamente a la predicación de la palabra. ¿Qué es eso? Todos predicamos, todos hablamos de Dios, todo cristiano tiene el derecho de hablar y la obligación de hacerlo. Pero cuando dice la Escritura que Pablo estaba entregado a la predicación, quiere decir que él, todos sus esfuerzos y todo lo que él tenía y todo lo que él vivía era encauzado exclusivamente a ganar almas. Desde mañana, en la tarde, en la noche, continuamente y sin cesar, compartiendo y predicando la palabra entre los judíos y testificando que Jesucristo es el Señor. Volcado Pablo a la predicación del Evangelio en Corinto, aquellos primeramente que conocían la ley, que eran los judíos. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí hay un cambio. Pablo primeramente fue a los judíos, a los de su nación, a los que conocían la ley de Moisés, mas no conocían al Señor Jesucristo, y les testificó y refutó que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces ellos blasfemaban y no querían escuchar absolutamente nada, por lo cual Pablo toma la determinación de ir a los gentiles. Él sacude sus vestidos en señal de ustedes no quisieron, voy a aquellos que sí quieren. Y aquí hay una verdad muy preciosa y la cual aplicó siempre Cristo Jesús. El Evangelio nunca se va a rogar a ningún ser humano. El Evangelio es precioso y tiene una dignidad tan grande que la verdad ningún ser humano es digno de ese Evangelio. Mas sin embargo Cristo lo hizo accesible por su sangre y por su sacrificio. De tal manera que aún no siendo dignos, Dios nos da el Evangelio eterno para salvación de nuestra alma. Entonces Pablo, después de un tiempo de estar entregado a la predicación, no quisieron, Pablo fue a los gentiles. Y aquí es importante entender, hay un tiempo para cada persona. Hay un tiempo también para cada ser humano, para cada nación, y hay un tiempo para el mundo. Y en esto de que hay un tiempo, la verdad es necesario aprovecharlo. Estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la buena voluntad de Dios, pero también habrá un tiempo en el cual Dios juzgará a los hombres conforme a su palabra. Entonces Pablo no perdió tiempo, después de estar ahí duro y duro predicando la palabra con ellos, no quisieron. Pablo hace un giro y se va a los gentiles, a los corintios, a los paganos, a los hombres que no tienen conocimiento de Dios ni temor de Dios en su corazón,
aquellos que de plano estaban tan hundidos en las fornicaciones, en las borracheras y en todo tipo de desenfreno. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Precioso es Dios. No quisieron. Al ladito de ellos Dios levantó a un hombre y ahí mismo se estaba proclamando la palabra de Cristo. Versículo siguiente, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La verdad, Dios es precioso y es muy grande y es misericordioso. Se cierra una puerta y Dios abre otra. Unos rechazan el evangelio y otros en verdad la reciben con grande gozo y con grande júbilo. De ahí que en verdad la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Cristo es como un río que todo lo llena. Habrá gente que lo rechace, habrá gente que no quiera, habrá personas que estén totalmente apartadas para oír la palabra y otras que realmente no quieran oír nada. Finalmente ahí viene un grande éxito y Pablo comienza a predicar la palabra. La Escritura nos dice que fue 1 año con 6 meses exactamente. Eso fue todo. Ahora, el evangelio tuvo tanto éxito en Corinto que muchas de las personas que interpretan la Escritura dicen que la iglesia de Corinto para aquel entonces pudiese haber llegado a tener una membresía entre 10,000 o quizás 20,000 miembros. Esto habla de una cantidad impresionante. Finalmente no hay un fundamento real para creer una cantidad específica. Lo que sí es cierto es que el evangelio llegó y inundó todo Corinto. Hubo una bendición muy grande. Y no fue algo que de alguna manera fue oculto en un lugar o en una casa específicamente. Fue algo que comenzó a invadir todo Corinto. Esa ciudad podrida, esa ciudad llena de pecado, esa ciudad completamente entregada a idolatrías y borracheras y todo desenfreno. Una ciudad que era reconocida no por su piedad, sino por su pecado y por su maldad y todo lo que había en ese lugar. De ahí de repente Dios toma a unos cuantos y comienza Dios a levantar su nombre, que es sobre todo nombre, y comienza Dios a hacer una obra portentosa. ¿Por qué digo una obra portentosa? Probablemente algunos dirán, es que levantar una iglesia no es nada portentoso. Déjame decirte que sí. Es un milagro de Dios que Dios levante una iglesia. Cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo ni a una construcción, ni me estoy refiriendo a paredes o edificios. Me estoy refiriendo a aquellas vidas transformadas. Me estoy refiriendo a aquellas personas que han nacido de nuevo. Me estoy refiriendo a aquellos que han dejado la idolatría, la borrachera, el adulterio, la fornicación, la mentira y son lavados en la sangre de Cristo y son nuevas personas y entonces comienza un milagro grandísimo. Corinto era famoso por su fornicación. Ahora Corinto estaba sufriendo algo que no alcanzaban a entender, como si la gente iba a Corinto a fornicar, a corintizar, decían algunos. Ahora se había levantado un grupo de personas que no solamente se apartaron de eso, sino que amaban y servían. Eso era impresionante. Dentro de la misma pudrición de Corinto se estaba levantando un pueblo, se estaban levantando personas limpias y que se apartaban de toda fornicación. Eso fue un impacto muy grande y es una obra portentosa porque en medio de tanta tentación, porque la fornicación era algo que se practicaba continuamente, los pecados eran practicados continuamente, era una vida libertina en todos los sentidos de la palabra, y de repente que se levantaran individuos a decir no a la fornicación, a decir no a la borrachera, y aparte unas vidas irreprensibles, era algo que la gente no entendía. ¿Cómo es posible que ocurra algo semejante a esto? La realidad es que el poder de Dios se manifiesta para salvación. Y ese es el impacto que Dios trae a toda esa ciudad de Corinto, pero no solamente a Corinto, sino al mundo. La iglesia es un testimonio del poder de Dios. La iglesia es el testimonio vivo del poder de Cristo en esta tierra. Porque mientras esa tierra se pierde cada día más, Dios levanta su iglesia, Dios levanta su pueblo y Dios lo pone como una señal para que todos puedan mirar que el poder de Dios sigue permanente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Cristo no cambia y su iglesia es el testimonio de que efectivamente el poder de Dios continúa, permanece y las puertas del infierno nunca van a poder prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es una señal. En Corinto fue una señal impresionante.
La gente se apartaba de toda maldad. Entonces vemos un milagro, una iglesia naciente. Ahora ya no era la ciudad de Corinto. Ahora cuando la Biblia se refiere a Corinto, se refiere a la iglesia de Corinto. Se refiere a los creyentes de Corinto. Pero al paso del tiempo, Corinto comenzó a sufrir algunos problemas muy graves. Corinto comenzó a permitir algunas cosas graves en su comunidad cristiana. Y aquí viene todo un problema. Yo quiero decirte que la salvación de Cristo es perfecta, y que Dios salva, y que Dios sana, y que Dios hace milagros impresionantes, nadie lo puede dudar. Yo en verdad puedo testificar del poder de Dios para salvación, y puedo decir con toda franqueza que solamente Cristo puede hacer libre a los hombres de todo pecado, y que solamente en Cristo se experimenta una libertad que nadie te puede dar, y que solamente el Señor Jesucristo es el que liberta a todos los hombres. Pero también te puedo decir que es necesario perseverar en esta gracia, que es necesario guardarnos del pecado, que es necesario en verdad vivir una vida irreprensible y que no descuidemos una salvación tan grande, porque podemos caer de esa gracia y podemos apartarnos de ese don inmerecido y podemos de alguna manera apartarnos del buen camino al cual Dios nos ha llamado. Y de aquí que es una mentira que una vez salvo, siempre salvo. Que es una mentira de que una vez que tú estás bien con Dios, ya siempre todo será bien. Que bueno, y es el propósito de Dios. Pero si tú te apartas de Cristo, tú caes de la gracia. Si tú te apartas de Cristo, tú vuelves otra vez a enfriarte en el amor de Dios. Si tú te apartas de Cristo, otra vez puedes caer en pecados. Pueden ser pequeños o sutiles o pecados muy escandalosos. Y es precisamente esto. La iglesia se fundó en Corinto con grande gloria, con grande bendición. Pasando un tiempo, comienzan a surgir problemas y situaciones difíciles en la iglesia de Corinto. ¿Qué cosas comenzaron a ocurrir en esta iglesia de Corinto? Cosas muy terribles. Vamos a ver una por una. Primeramente, en la iglesia de Corinto comenzó a haber división entre ellos. Vamos a ver 1 Corintios 1:11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí voy a leer. Una iglesia que creció en la sana doctrina, una iglesia que fue fundada por el evangelio verdadero. Ahora había un pequeño problemita ahí en esa iglesia. Esta iglesia ahora en algunas partes se estaba relacionando con el ministerio de un hombre. Y unos decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces Pablo, al mirar que ellos habían puesto su confianza ahora en los hombres y no en Dios, entonces les tiene que escribir una carta. El que una persona comience a separarse en un grupo y a poner el ministerio de una persona más que a Dios, es gravísimo. Se han apartado realmente de la gracia. Es apartarse completamente del don inmerecido y de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, la verdad es que ellos dejaron de poner su mirada en el Señor Jesucristo. Y es importante, el cristiano, todas las personas que en verdad han sido perdonadas, tienen que poner sus ojos, su mirada en el Señor. Nunca deben de poner su mirada en los hombres, ni nunca deben de poner la mirada en ningún ser humano en la iglesia. Cuando tú pierdes la mirada de Cristo, comienzas a decir en tu corazón, pues yo no lo veo tan bueno y tan santo como dice ser. Yo lo veo que se da ciertos permisillos y quizás si esa persona no era un verdadero creyente, comienzas inmediatamente a vivir conforme a lo que él está viviendo. Y entonces comienza un problema. El problema es que cuando la gente pone sus ojos en los hombres, comienzan a decepcionarse, comienzan a tener una cruda realidad, por así decirlo, en aquellas vidas que no estaban enteramente consagradas, o comienzan a desanimarse. ¿Cuál es la causa? Dejaron de mirar a Cristo. Entonces, aquí el estándar que marca la Escritura para todo creyente no es un ministerio, no es un hombre, no es un pastor, no es una familia, no es un cristiano aquí en esta iglesia. Nuestro modelo, a quien debemos toda la gloria es al Señor Jesucristo.
donde ponemos nuestra confianza y nuestra mirada es en el Señor Jesucristo. Míralo a Él y te darás cuenta que tu vida necesita ser perfeccionada. Míralo a Él y te darás cuenta que todavía necesitas parecerte más a Él, que necesitas tomar más la cruz, que quieres en verdad santificarte más, que quieres hacer las cosas mejor para su gloria, y comienzas a verte y te das cuenta que el testimonio de Cristo es precioso y es tan grande que continuamente te motiva, que continuamente te lleva a un cristianismo mejor y más excelente. El primer problema que pasó en esta iglesia fueron las divisiones. Yo soy de un hombre, yo soy del otro. ¿Y quiénes son los hombres? Dice Pablo, sino solamente servidores de Dios, administradores de los misterios de Cristo, solamente. Los hombres no son nada. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Quieres tener una vida victoriosa, verdadera, sin falsedad? Pon tus ojos en el Señor y te darás cuenta que a la luz de Cristo toda tu vida es transformada y es cambiada de gloria en gloria. Cuando tú pones tu mirada en otro cristiano, en otra iglesia o en otra denominación o en algún grupo, la verdad estás perdiendo el rumbo. Nuestro único modelo y estándar es el Señor Jesucristo. Él es el que nos salvó y Él es el que nos lavó con su sangre. A Él nos debemos y a Él vamos a seguir y a Él vamos a respetar y a Él vamos a amar y al Señor Jesucristo vamos a obedecer y al Señor nos vamos a dar con todo nuestro corazón. Qué fácil es perder la mirada de Cristo cuando tú no tienes ese corazón para estar completamente rendido a la voluntad de Él continuamente. Gran problema que ve en Corinto. No solamente en Corinto había ese problema, había otro problema. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. En el versículo 1, de cierto se oye que haya entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era espantoso. Imagínate, estamos hablando de Corinto, la ciudad más fornicaria, la ciudad famosa por su fornicación. Y entonces Pablo dice, y por ahí se oye que entre ustedes hay una fornicación, y tal fornicación ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera entre los corintios, entre los paganos, se oye semejante cosa. ¿Qué era? Dice, tanto que alguno de ustedes tiene la esposa de su padre, obviamente su madrastra. Era horrible lo que estaba ocurriendo. Imagínate esa iglesia que era la sal y la luz, y que era el testimonio de la obra portentosa de Dios. Ahora en esa comunidad había un fornicario. Y este fornicario ni siquiera fue una fornicación normal, por decirlo de alguna manera, sino una fornicación escandalosa hasta allá afuera en el mundo. Toda fornicación es horrible, pero esta sobrepasaba todo. Uno tenía a su madrastra por mujer. Si la sal perdiere su sabor, dijo el Señor Jesucristo, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Es necesario entender que cuando Cristo nos salva una vez, es necesario perseverar en esta santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad sin la cual no puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tú en verdad quieres tener una vida victoriosa en el Señor Jesucristo, tú debes de guardar tu alma y tu vida de pecado. Tú debes de guardar tu vida de toda maldad. ¿Tú crees que Dios ya te ha perdonado? Una cosa es importante, guarda tu vida de maldad. Porque cuando tú le das lugar al diablo, inmediatamente pueden aflorar todo tipo de pecados, desde celos, desde resentimientos, amarguras, desde malos deseos, desde codicias necias hacia el dinero, hacia las mujeres, y comienza todo un mundo de maldad en tu alma. Entonces es necesario comprender que si tú amas al Señor y vives para Él y Dios ha hecho una obra en tu vida, tú debes de guardarte del pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura va a echar a perder toda la bendita obra de Dios en tu vida. ¿Sabes que cada uno de los que han sido lavados en la sangre de Cristo es un testimonio? Es verdad, cuando Dios te salva, tu familia se queda impresionada. Yo estoy impresionado, dirá a tu familia, mi hijo era muy flojo y ahora es trabajador. Mi hija, que era una persona que no le gustaba trabajar, ahora me ayuda a trapear, a lavar los trastes, la veo alegre y contenta. ¿Qué le pasa? A mi esposo, que era un gritón y era un gruñón, ahora lo veo contento y aparte trata bien a los niños y me trata bien a mí, lo veo cambiado. El testimonio de Dios es firme cuando la santidad está en tu vida. El testimonio de Dios es impactante porque allá en el mundo todos podrán ser buenos, pero nunca santos. Allá en el mundo la gente se puede esforzar para hacer cosas buenas, inclusive hacer obras de misericordia y asociaciones civiles para ayudar a los pobres, pero allá afuera nunca podrán ser santos, porque la santidad proviene de Dios y porque esa santidad es perfecta y es hermosa.
porque eso refleja a Dios en tu vida, porque eso es el testimonio de lo que el mundo jamás podrá alcanzar por sus propios méritos. Entonces tú eres un testimonial. Ahora imagínate esta iglesia de Corinto siendo un testimonial en sus inicios, ahora tenían un fornicario adentro. Si la sal perdiere su sabor, ya no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. Cuando un cristiano pierde esa santidad, es pisoteado por los hombres. Cuando una persona se ha apartado de esa santidad y comienza a ver la televisión, es pisoteado por los hombres. Comienzan a decirte, no que muy santo, no que lees la Biblia, no que realmente amas al Señor, eres un hipócrita, eres un falso, eres un mentiroso, eres un reprimido. Realmente amas el mundo, pero estás solamente ahí en la televisión porque eso es lo que te gusta. Pero eres un reprimido realmente. Y la gente comenzará a escarnecer continuamente tu vida. Y por causa tuya, la gente no va a buscar de Dios, sino va a maldecir a Dios. Es terrible una persona que pierde su santidad. Una persona que en su trabajo roba o miente, o que alguien comienza a corregir a sus hijos con coraje y comienza la persona a ser áspero en su trato y en su manera. Su cristianismo ya no vale nada, es una corcholata. Y ha perdido toda fuerza porque la gente ya no le cree absolutamente nada. Y el problema es que cuando una persona pierde esa santidad, para recuperar el crédito otra vez, se requiere más que esfuerzo. Se requiere en verdad un corazón humilde y una consagración tal que en verdad por todos lados la gente quede en verdad conforme de que tu vida ha sido cambiada y transformada. ¡Qué terrible! Porque una vez que alguien ha hecho profesión de fe y se ha vuelto atrás o ha caído en algún pecado e hipócritamente lo está llevando y su vida sigue igual en la iglesia, esa es una persona que daña el testimonio de la iglesia y principalmente el testimonio del Señor Jesucristo. Esta iglesia había consentido un caso de inmoralidad sumamente espantoso. ¿Qué otro problema hay en Corinto? No era todo. Una iglesia que Dios había levantado, una iglesia limpia y una iglesia santa. De repente comenzaron a tener problemas entre ellos. Y entonces comienzan a demandarse en los tribunales con los gentiles, con la gente que no tiene a Dios. Primera de Corintios 6, versículo 5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo comienza a decir, es una vergüenza que una persona cristiana tenga que llevar a un tribunal a otro cristiano para demandarlo. Es que me robó o es que no me quiere pagar y va al tribunal y lo demanda. Y Pablo dice, ya de por sí es una falta que haya entre ustedes esas cosas. Y cuánto más es más grave que vayas a un tribunal con los gentiles. O sea, en otras palabras, ya eres una vergüenza. En medio de una sociedad corrompida, una iglesia que pierde su sabor se convierte en una vergüenza. Entonces Pablo dice, ya el hecho de tener discusiones entre un cristiano y otro es vergonzoso. Y es prácticamente inaudito, es algo que no se puede tolerar. Eso ya es grave. Y cuánto más grave que vayan inclusive a juicio, allá a los tribunales de las personas que no tienen a Dios. Entonces, Pablo comienza a ver que las cosas están muy malas ahí en Corinto. Imagínate nada más habiendo situaciones, roces unos para con otros, y luego se van al juicio allá al tribunal. Prácticamente la cosa estaba terrible ahí. Sinceramente, el que pierde su sabor comienza a tener sus roces con otra persona. Comienza a no hablarse con fulano de tal, o comienza ahí, no le digo nada, no hago nada, pero yo me aparto. No tengo esa comunión, no tengo ese amor fraterno, no tengo esa gracia de Dios para amarlo. Y la Escritura nos dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y también nos dice la Escritura que no deberás de aborrecer a tu hermano en tu corazón. De ahí que el mandamiento de Dios sea el amor. Y cuando alguien falta ese amor no es nada. Porque el que no tiene amor no tiene a Dios, pues Dios es amor. Entonces, ahí en Corinto se estaban alejando, y más que alejando, se estaban yendo al mismo infierno, en las más densas tinieblas. ¿Cuál otro problema ahí? Algunos comenzaron a fornicar con prostitutas. Primera de Corintios 6, voy a dar lectura al versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, imagínate, comenzaron a ocurrir cosas terribles. Y Pablo les tiene que escribir, tu cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Todas esas cosas comenzaron a tener repercusión terrible en esa iglesia. Todas esas cosas comenzaron a manchar la santidad y el honor de Dios de una forma terrible. Todas esas cosas comenzaron a hacer que la iglesia comenzara a disminuir y se comenzara a apocar. Todas esas cosas comenzaron a hacer que los hombres blasfemaran el nombre de Cristo. Todas esas cosas hicieron que el cristianismo perdiera fuerza, perdiera contundencia. Ya la gente no creía en el cristianismo. ¿Qué otro problemita había ahí en Corinto? Cuando tomaban la cena del Señor, que es un sacramento y es algo en verdad de Dios santo, lo que hacían ellos es que se iban a comer y se iban prácticamente a hacer sus grandes comilonas. Ya no era una ocasión santa para recordar el sacrificio de Cristo, sino se ocupaba para otras cosas. 1 Corintios 11:22. La Escritura nos dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ya la cena del Señor, déjeme explicarle por qué habla de esto. En aquel entonces se acostumbraba a tomar la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor para los que nos visitan por primera vez? Es tomar la copa y comer el pan que Cristo nos dio, que significa el nuevo pacto que hemos hecho con Él. Y lo hacemos esto recordando su sacrificio. Cuando la iglesia de Corinto lo celebraba, efectivamente era eso, y acompañaban con una cierta comida para convivir entre los hermanos. Pero poco a poco se fue pervirtiendo esto, de tal manera que era la ocasión para la comilona. Y llegaba la gente y decía, no, yo traigo mi platillo y voy a comer con mi familia aquí, y entonces avergonzaban a otro como decían, yo tengo más que tú y puedo comer mejores cosas que tú. O sea, ya prácticamente había perdido el sentido de lo espiritual y de lo santo que era el recordar la muerte de Cristo Jesús. No solamente eso, cuando había reuniones públicas había desórdenes. 1 Corintios 14, versículo 26. La Escritura nos dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Obviamente Pablo tiene que decir, hágase todo con decencia y hágase todo en el orden que Dios ha establecido. E inclusive ya, según algunos teólogos, comenzaba por ahí a soplar una herejía de que la resurrección de muertos no existía y de que eso prácticamente no correspondía a la doctrina cristiana. Todo el capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección, 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo les tiene que hablar de la resurrección de entre los muertos. Si tú ves todo el panorama de la iglesia de Corinto, la verdad aflige tu alma. Para las personas que no aman a Dios será un pretexto para el pecado y decir, ya ves, en la iglesia de Corinto había pecado, en la iglesia de Corinto hacían las cosas mal, en la iglesia de Corinto. Podrá resumir muchas cosas y puntualizar muchas de ellas. Y para el corazón malo será ocasión para decir, si ellos, entonces también. Pero el alma que pecar, esa morirá. Dios no está a favor del pecado, ni está a favor del desorden, ni está a favor de que se cometa maldad en la iglesia, para nada. Pero la realidad es esta: el pecado está acechando, el diablo está acechando a la iglesia. Si tú te descuidas, el diablo te puede hacer pedazos. Si tú te descuidas, el diablo va a tratar de hacerte caer en algún pecado, en alguna maldad, para que te apartes de Dios. Entonces, si tú eres convertido, acabas de recibir el perdón de tus pecados,
acabas de tener una experiencia maravillosa con Cristo, debes de tener una claridad: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y que no vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, y que es nuestra obligación amar a Cristo entrañablemente y no apartarnos de Él y guardarnos del mundo sin pecar y seguir hacia adelante en la santidad a la cual Cristo nos ha llamado. Entonces es importante entender esto. Cuando tú empiezas el camino cristiano, no es el todo, sino el principio y una batalla y un camino que tienes que emprender en santidad. Y Dios en verdad te va a dar la gracia para eso si tú tienes un corazón sencillo y un corazón que lo ama. Así estaba la iglesia de Corinto. Lo que Dios había levantado como una señal a esa ciudad de Corinto, ahora se estaba volviendo una vergüenza y un escándalo. Era necesario hacer algo. Era necesario que en verdad Dios obrara un milagro en las vidas de ellos. ¿Qué milagro iba a ser este? El milagro es que esa iglesia necesitaba el arrepentimiento. Necesitaba entender que se había apartado del camino. Necesitaba comprender que su vida había sido trastornada y pisoteada por el mismo diablo. Necesitaba entender que se había apagado ese fuego en su corazón, del cual en su origen estaba encendido como una llama que no se apagaba, aún contra los fuertes vientos. Sinceramente, es doloroso mirar lo que pasó en Corinto. Es doloroso mirar las cosas que acontecieron en la iglesia de Corinto. Yo podría decir inclusive vergonzosas también. ¿Qué fue lo que pasó en esa iglesia? Pareciera que lo que una vez fue luz ahora eran tinieblas, que lo que antes era la gloria de Dios ahora era solamente el oprobio y el escarnio en esa ciudad. En esta condición, Pablo, un hombre de Dios con un corazón limpio y santo, escribe la primera carta a los Corintios describiendo todas las cosas que estaban mal, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo observa algo que ocurrió en esta iglesia. Vamos a ver qué pasó. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7, versículo 8 al 11. Segunda de Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo le reprende duramente en la carta. Pablo no está justificando ni está de alguna manera encubriendo el pecado. Al escribirlo en la iglesia de Corinto, en la primera carta a los Corintios, no es como una ocasión a la maldad. No es para que los hombres se tomen de ello y digan, ellos pecaron, entonces se puede pecar. No, sino que Pablo lo muestra para que entiendas que cuando tú dejas de amar a Cristo, puedes caer en las más densas tinieblas y puedes caer en un ejemplo de ser reprobado en todos los sentidos, a la misma magnitud del Corinto que tenía a su propia madrastra. Es terrible el pecado. De ahí que el cristiano tiene una guerra contra el pecado y contra el diablo y contra sus mismas pasiones. Entonces Pablo reprende duramente a esta iglesia y le comienza a reprender de todas sus acciones y de toda su tibieza y de todas las cosas que habían hecho mal, que eran gravísimas. Y eran predicaciones tremendas, era la palabra contundente y dura y era la medicina para que entendieran, para que fueran zarandeados. Entonces dice Pablo, ustedes fueron contristados según la carta que yo les mandé, pero no me pesa, porque fueron contristados para arrepentimiento. Cuando Dios viene a hablar a una iglesia, a una familia o a una persona, que aunque ha nacido de nuevo y ha dejado que su corazón se enfríe, es necesaria la palabra fuerte, es necesaria la palabra que confronte, es necesaria la palabra que corte, es necesaria la palabra que haga reaccionar y despierte a la persona para que comprenda su condición de perdición. Porque cualquier persona que pecare, aunque fuere cristiano, si no se arrepiente se va al infierno y a la condenación. Dios no hace acepción de personas. El hombre que pecare, ese hombre va a morir. El hombre que pecare y se apartare del camino de justicia, todas las demás cosas no le serán tenidas en cuenta. Entonces su vida va a la perdición, su vida va a condenación eterna. Por eso es necesario la proclamación y la reprensión oportuna para que la persona se aparte de su maldad.
Seguramente usted se escandaliza cuando oye del Corinto que tuvo a su madrastra por mujer, pero igual de pecaminoso es enojarse, igual de pecaminoso es ver televisión, igual de pecaminoso es codiciar a una mujer, igual de pecaminoso es amar al mundo en tu corazón, igual, exactamente igual. Cuando tú pierdes ese celo, esa vida piadosa, esa vida santa, ya perdiste todo. Y aunque la persona siga congregándose, ya no es nada. Dios te ha llamado, Dios te ha levantado, Dios te ha limpiado. No sé el caso de cada quien. Dios en verdad desea que tú te levantes y que en verdad seas contristado para arrepentimiento. Porque dice Pablo, la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Pablo quiere enfatizar que el verdadero arrepentimiento realmente te lleva a una vida consagrada como al principio. Y si tú nunca has sido cristiano, te lleva a una vida consagrada. Si no hay eso, no hay arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué habla Pablo de tristeza según el mundo? Por varias causas. Porque hay arrepentimientos falsos que realmente no son arrepentimientos. Por ejemplo, Judas tuvo un falso arrepentimiento. Él, cuando entregó al Señor Jesucristo, reconoció que había entregado sangre inocente. Devolvió las 30 piezas de plata y tuvo remordimientos y se fue y se ahorcó. Esa es la tristeza del mundo. Vemos a otro hombre como Saúl, que perseguía a David, que continuamente se lamentaba y lloraba y le decía a David, David, más justo eres tú que yo, hijo. Y después de un tiempo, volvía otra vez a quererlo matar. Ese hombre se fue al infierno. Entonces, Dios no pide remordimientos, Dios no pide sentimientos, Dios pide un cambio radical. Pedro se arrepintió, lloró amargamente y fue y testificó con valor de que Cristo era el Mesías. También vemos un arrepentimiento verdadero no solamente en Pedro, sino en David cuando pecó. Cuando usted lee el Salmo 51, él reconoce haber pecado y su pecado siempre está delante de Dios, pero tuvo un arrepentimiento profundo y verdadero. Entonces Pablo le dice a los corintios, lo que yo te mandé por carta te contristó y te conmovió y te hizo sentir muy mal y entonces tuviste una tristeza, pero dice, me alegro de haberte mandado esa carta, porque esa tristeza te llevó a un arrepentimiento profundo y verdadero. La iglesia de Corintios se arrepintió de todas las maldades que había ahí, disciplinaron a toda la gente que había fornicado con las prostitutas, sacaron al hombre que tenía su madrastra, pusieron todas las cosas en orden, hubo un consternamiento, hubo un mover, hubo un sacudir esta iglesia. Y todo se puso en el orden de Dios y todo comenzó otra vez en la misma gracia y en el poder de Cristo. ¿Qué exalta esto? La grande misericordia de Dios. Sinceramente, ¿por qué Dios perdonó a la iglesia de Corinto? La misericordia de Dios es inescrutable y es grande, y es muy grande. El que Dios haya perdonado a los corintios por semejantes impiedades, yo no lo entiendo hasta el día de hoy, te soy franco. Porque sinceramente, por lo que hicieron y a la luz que tenían, ellos no merecían nada. Lo que merecían es que Dios los mandara al infierno y los acabara a todos. Mas sin embargo, Dios no paga conforme a las maldades, sino conforme a su grande misericordia. Dios es grande en misericordia y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces Dios, siendo tan bueno, perdonó a una iglesia que se apartó completamente. ¿Y cómo sabemos que realmente la perdonó? El mismo Pablo está alabando a esta iglesia. ¿Cómo sabemos que realmente hubo una restauración verdadera? ¿Cómo sabemos que efectivamente hubo un cambio radical en las personas? ¿Cómo sabemos que la persona efectivamente ha cambiado de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo sabemos que una persona efectivamente su vida es transformada y ahora está bien por la bendita gracia de Cristo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabía Pablo? Por los frutos, por las evidencias. Y aquí Pablo está hablando de unas evidencias tan hermosas que los corintios hicieron. Quisiera yo leer otra vez, 2 de Corintios. Aquí están las pruebas. ¿Qué vio Pablo? 1 de Corintios 7, versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjese, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Primeramente, primer fruto, ¿qué solicitud? ¿Qué defensa? Segundo fruto. ¿Qué indignación? Tercer fruto. ¿Qué temor? Cuarto fruto. ¿Qué ardiente afecto? Quinto fruto. ¿Qué celo? Sexto fruto. ¿Y qué vindicación? Séptimo fruto. Hasta ahí voy a leer. Cuando dice la Escritura que Pablo vio en ellos, ¿qué solicitud? Pablo estaba viendo una cosa. ¿Qué es la palabra solicitud? La palabra solicitud significa diligencia, significa cuidado, significa hacer algo detalladamente, hacer algo con la urgencia necesaria, o en otras palabras, arreglar las cosas con Dios y con los hombres. De aquí que
la primer evidencia de una persona arrepentida de su vana manera de vida, sea no cristiano o sea cristiano si falló a Dios, es la diligencia. La persona es diligente en arreglar su vida. Si tiene que restituir con alguien, va inmediatamente y lo hace. Si le debe a alguien porque le robó, va y le dice, perdóname, te robé, e inmediatamente le devuelve el dinero. Si la persona está lejos, manda una carta, habla por teléfono, o ahí en la computadora manda, pero le urge. Tiene necesidad de arreglar las cosas diligentemente. No es una persona simplona. No es alguien que solamente lloró, derramó lágrimas y dijo, bueno, pues yo ya estoy bien, siento algo, un desahogo en mi alma, ya estoy bien. No, la persona se da cuenta que tiene un compromiso con Dios. Dios me está viendo, Dios está viendo mi condición, Dios sabe en qué pequé y en qué le fallé, Dios sabe que ofendí a otros y Dios sabe que necesito arreglar todo, que todas las cosas deben de estar en orden y debo de ponerme en paz con toda la gente y restituir, pero de una manera urgente, de una manera en la cual tú necesitas hacerlo inmediatamente. Si pasó el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ahorita llegaste y pudiste haber restituido con los parientes, con los vecinos, con la persona o con alguien de la iglesia, y no lo has hecho, tú no eres diligente. Por tal motivo, el arrepentimiento se convirtió solamente en meros sentimientos y emociones. El arrepentimiento te lleva a actos. El arrepentimiento verdadero te lleva a hacer las cosas bien para Dios. Y eso es importante, y aparte la persona es diligente. No está diciendo, no es que está lejos, no se puede por esta causa, por lo otro. No empieza a decir eso, sino dice, aunque esté en Rusia, no me interesa. Le voy a mandar el telegrama y se lo voy a mandar hoy mismo o mañana. Me urge alegrar las cosas, me urge sacarlo, me urge hablar con mi esposa, me urge restituir esto, me urge confesar aquella otra cosa, me urge poner y estar todo en paz. Esa es la primera característica que hubo en los Corintios. Comenzar a mirar toda su vida, comenzar a mirar todas las cosas que hicieron mal y hacer una por una, detalle por detalle. No fueron simples los Corintios, fueron muy diligentes. Fueron personas muy diligentes en su arrepentimiento. Y este arrepentimiento implica restitución y quiere decir urgentemente. Hace poco una mujer que estaba en una condición muy mal, había cosas que estaban mal en su vida. Esta mujer no estaba convertida, pero decía, ya arreglé todo, parecía que todo. Entonces, de repente Dios, en su infinita misericordia y también compasión, de repente le visita con una enfermedad. La persona ahí en el borde de la muerte comienza a recordar varias cosas de su vida que antes no la recordaba. Pero esta mujer tenía una urgencia, que lo único que lo detenía era la cama y que el doctor no le permitía salir del hospital, pero quería salir. Quería correr, quería ir a pedir perdón a una persona que había defraudado, pedir perdón a otra persona que había hecho mal y que había hablado mal de ella. Le urgía, había una necesidad imperiosa de arreglar y hacer las cosas que Dios le estaba demandando. ¿Cuál era la causa? La muerte estaba muy cerca y sabía que si no se arrepentía verdaderamente se iba a ir al infierno. Sabía que estaba a un paso de la eternidad. Esto le llevaba a moverse, a hacer las cosas rápido, con diligencia, sin dejar el mínimo detalle. Es una prueba contundente de un verdadero arrepentido. Un verdadero arrepentido es como si se estuviera muriendo. Yo quiero arreglar todo con todos. Yo quiero ponerme a cuentas con toda la gente. Yo no quiero deberle nada a nadie. Quiero hablar todo. Quiero sacarlo de mi alma y lo quiero arreglar de una forma clara, específica, no simplona. Si no te quedas en puros sentimientos. Esa es la primera evidencia de un arrepentido. En los Corintios produjo una solicitud. También la Escritura nos dice, vamos a leerlo, que en ellos produjo una defensa. ¿Qué es defensa? ¿Qué significa eso? ¿Se estaban defendiendo? ¿Se estaban argumentando? No, nosotros, mira, es que él pecó, nosotros no. No, ¿qué quiere decir eso? Cuando la Escritura nos dice que Pablo dijo que miró en ellos, ¿qué defensa? La palabra griega significa ¿qué disculpas? O sea, entendieron la gravedad de su falta, de todas sus faltas y pudriciones que habían cometido, lo reconocieron. Reconocieron la complicidad con ese hombre. Reconocieron la complicidad con aquellos que fornicaron con aquellas mujeres. Reconocieron. Cuando dice ¿qué defensa? Se está refiriendo, estoy avergonzado de haber pecado. Estoy avergonzado de haber ofendido a Dios. Y estoy avergonzado de haber ofendido a otros y haber sido cómplice en la maldad de aquellos. Entonces los corintios se sentían con un pesar en su alma. Me avergüenzo, estoy en verdad apenado de semejante maldad. De tal manera pues que ellos estaban grandemente apenados. O sea, avergonzados por sus pecados.
No creas que ellos platicaban a Dios, ay Dios, perdóname porque fuimos ligeros. Perdóname, Señor, porque, pues mira, hay uno que otro fornicario entre nosotros, perdónanos. La verdad es que no era eso. Estaban atravesados, estaban conmovidos, estaban realmente avergonzados primeramente ante Dios y ante Pablo y ante toda la comunidad cristiana. ¿Cómo permitimos semejante impiedad? Realmente estaban apenados. Cuando el Señor Jesucristo puso el ejemplo del fariseo y el publicano, dice que a uno le daba vergüenza levantar los ojos al cielo, porque era pecador. Cuando una persona se siente mal por sus faltas, no ve sus pecaditos como pecaditos. Ay, perdóname Dios, porque yo nada más veo la televisión. Yo creo que no ha de ser tan malo Dios, pero te pido perdón de todas maneras. Ay, Señor, te pido perdón porque no he disciplinado a mis hijos y no los he corregido, pero ya lo voy a hacer, Señor. De verdad, créeme lo que lo voy a hacer. No, Señor, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque pues la verdad he sido un poco áspero con mi mujer. Pero mira, te prometo, Dios, que yo ya la voy a tratar muy bien. O sea, ese tipo de mentalidad o ese tipo de ver el pecado es un corazón no arrepentido. Es un corazón que minimiza todavía el pecado y que lo ve como algo pequeño, como un detallito, como algo que hay que cambiar nada más. O sea, la persona no está avergonzada. No está realmente como ese publicano. Dios, estoy avergonzado, Señor. Mira, el que una persona se aparte del camino de Dios o se entibie o por alguna causa empieza a permitir cositas en su vida cristiana es motivo de vergüenza. Y vergüenza es que en verdad alguien sepa que tú ves televisión siendo cristiano o asistiendo a una iglesia cristiana. Es vergonzoso. Que alguien en verdad vea que tus hijos son descuidados y desobedientes es vergonzoso. La vergüenza a uno bastante esas cosas. Y aparte de eso, imagínate uno como que dice, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza contigo primeramente, cómo estoy haciendo mal las cosas. Entonces la persona es zarandeada, la persona es conmovida, la persona es sondeada por Dios y se le cae la cara de vergüenza ante Dios y ante las personas que lo ministran. Estos estaban bien avergonzados. Y no creas que, pues detalles, diré algunos detalles nada más. Por esos detalles te puedes ir al infierno. Y por esos detalles las cosas van a ser tan desastrosas en tu vida que definitivamente eso va a ser la causa de ruina. Si tú no has tenido vergüenza por tus pecados, si en verdad no te sientes el más vil de todos los pecadores y de todas las pecadoras, y no te has dado cuenta que en verdad tu vida ha sido una verdadera ofensa a Dios, no has visto nada. Pero si tú lo viste, en verdad, créemelo, Dios ve el corazón contrito y humillado. Estaban estos bien avergonzados. ¿Qué más produjo en los Corintios? ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! ¿Qué indignación con quién? La palabra indignación significa qué molestia, qué enojo. Pero no es el enojo pecaminoso, el enojo egoísta. Es el enojo santo que viene por haber ofendido a Dios. ¿Qué es eso? Vamos a ver un ejemplo, Job 42. Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué es lo que está viendo Job? Job tenía mucha soberbia. Yo conozco a Dios, yo soy justo, yo esto, lo otro. Y le estaba reprochando a Dios. Y Dios le hace algunas preguntas a Job y lo pone en su lugar y lo humilla en toda su soberbia, Job. Y entonces Job le dice, oye, Dios, te ruego, escúchame. Y dice, yo de oídas te había oído, pues ahora mis ojos te ven. Entonces Job comprendió su condición. Comprendió que estaba mal ante los ojos de Dios. Y entonces dice, por tanto, me aborrezco. No sé si alguna vez has sentido una indignación contigo mismo. Decir, ¿cómo es posible que pude haber hecho semejante barbaridad? Y comienza la indignación dentro de tu alma por ti mismo. Con ellos mismos los corintios estaban enojados y decir, Dios mío, ¿cómo es posible, Dios, que nosotros hayamos permitido el pecado en la iglesia? ¿Y cómo es posible que nosotros no hayamos hecho lo que debía de ser? ¿Y por qué no disciplinamos? ¿Y por qué no levantamos tu nombre? ¿Y por qué no pusimos a toda la gente en su lugar y te glorificamos? Entonces ellos sintieron en verdad un enojo consigo mismos. ¿Cómo es posible que hayamos permitido el pecado entre nosotros?
Déjame decirte una cosa, el corazón fervoroso no consiente el pecado. El corazón fervoroso no lo consiente ni en su propia vida, ni en la vida de nadie. Si tú ves pecar a alguien y tú no le dices, tú no tienes amor, ni una gota de amor por tal persona, porque el pecado es causa de la destrucción de la humanidad. El pecado es la condenación del hombre y por el pecado el cristiano se pierde y se va al infierno. Y si tú ves pecar a alguien y no le dices, tú no amas a nadie, a esa persona la aborreces. Porque si tú amas, tú lo reprendes para que esa persona se arrepienta. Y los corintios veían el pecado y decían, bueno, pues allá él. Veían cosas, allá él. Problema de él, problema de él. No, problema tuyo también. Si tú ves en la iglesia a alguien que esté faltando a los mandamientos de Cristo y tú lo ves o lo sabes y te callas, tú eres cómplice con esa persona. Entonces los corintios decían, no puede ser posible que hayamos hecho semejante impiedad de guardar a estos pecadores y consentirlos en la iglesia. Estaban indignados y realmente muy indignados. Y cuando el pecado comienza a florecer en tu persona, debes de indignarte, pero por ti mismo primeramente. ¿Cómo es posible que haya sido tan vil de codiciar a una mujer? ¿Cómo es posible de que haya sido tan miserable de apartarme de Dios? Comienza una indignación y un fervor dentro de ti, que comienza a consumirte desde las entrañas y toda tu alma. Y la verdad, cuando está eso, comienzas a mirar aborrecible el pecado. Lo comienzas a ver como algo abominable y asqueroso, como en verdad una afrenta a Dios. Comienzas a sentir un fuego que te consume adentro. Y entonces comienzas a reprender el pecado, primeramente en tu persona y después en toda la gente que tú sabes que está haciendo mal. Y no te callas porque tú sabes que el celo de Dios está en tu corazón. Y tú sabes que esa indignación que hay dentro de ti es de Dios. Job dice, me aborrezco. Ah, sí, ciertamente los corintios estaban traspasados. De verdad estaban traspasados estos. No solamente eso, también dice la Escritura que en ellos produjo un temor. ¿Qué temor? ¿Qué temor trajo todo esto? Quiero decirte que estos sacaron al fornicario y lo echaron fuera de la iglesia. Y fue público. Sacaron el pecado de la iglesia. No lo consintieron. Se dieron cuenta que estaban en tinieblas y que estaban envanecidos. Y lo echaron fuera. Créeme que no fue algo en oculto, delante de todos, vámonos para afuera. Y fue una cuestión vergonzosa y fue una cuestión pública. Y era una cuestión que sobrevino temor a toda la gente, a toda la iglesia. Había un temor, había un miedo. Ahora sí están sacando a los fornicarios. ¿Te acuerdas aquellos que andaban fornicando con las mujeres estas? Ya lo sacaron. ¿Te acuerdas de aquel hombre que tenía a su madrastra? Ya lo corrieron. Y lo corrieron delante de todos. Vino un temor. Y entonces cuando el pecado comienza a ser sacado de la iglesia, vámonos para afuera, que está mal. Vámonos el otro que está afuera, vámonos para afuera, que está mal, vámonos. El pecado no puede estar en la iglesia. Entonces el temor viene al corazón. ¿Pero cuál temor? Porque puede venir un temor carnal que te lleva a ocultar el pecado. Ese temor carnal es el temor al hombre. Y piensas que el hombre es el que saca, el hombre es el que disciplina. Es verdad, eran los ancianos de la iglesia de Corinto los que sacaron a este hombre y a los fornicarios, es verdad. Pero no es el hombre en sí mismo, es la disciplina de Dios y es Dios ejecutando disciplina. Pero la gente cuando comienza a ver a los hombres, comienza a entrar en miedos carnales. El libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25, dice la Escritura, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre pone lazo. Y es un lazo diabólico, es un lazo del diablo. Si tú le tienes miedo al hombre, entonces tú estás perdido. Aquí el temor, sea Él nuestro temor, sea Jehová nuestro miedo. Y cuando en verdad tú ves a Dios, ¿verdad? De caer en las manos del hombre, de caer en las manos de Dios, en verdad terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Yo quiero decirte que los corintios tuvieron un miedo, pero no un miedo al hombre, no un miedo me van a correr, no un miedo me van a sacar, no un miedo a ver qué me encuentran, no un miedo porque entonces voy a esconder cosas y entonces no, para que no me descubran o no me saquen o no hagan algo en contra mía. No, era el miedo a Dios, era el temor a Dios lo que vino a la iglesia de Corinto.
Y ese temor a Dios es tan saludable porque te lleva a confesar tu pecado, te lleva a apartarte, te lleva a arrepentimiento, te lleva a santidad, te lleva a mirar a Dios, te lleva a glorificarlo a Él y te lleva a decir, Dios, yo quiero estar bien contigo. Es el temor a Dios. Vamos a leer en la Escritura Proverbios 8, por favor. Proverbios 8, en el versículo 13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor a Dios es saludable y es bueno, porque ese temor bendito te lleva a poner a Dios como lo que es el Dios del cielo y de la tierra, como un Dios santo, como ese Dios glorioso, como ese Dios a quien vamos a dar cuentas y vamos a estar delante de Él. En verdad que este temor llena nuestros corazones, porque el temor de Dios nos hace apartarnos del pecado. Porque el temor de Dios te lleva a ser cuidadoso en tu vida cristiana en todo lugar. Porque cuando tú tienes miedo al hombre, ya cuando te vas a otro lugar donde no está el hombre, entonces ya eres la otra persona, comienzas a descuidar tu oración, comienzas a descuidar tu lectura, comienzas a descuidar la corrección con tus hijos, comienzas a descuidar el altar familiar, comienzas a descuidar la relación con tu esposa, comienzas a ser áspero con ella, porque nadie te ve, porque ningún hombre está cerca para reprender tus faltas y porque no hay nadie que te vaya a señalar. ¡Qué miseria de vida es esa, sinceramente! Pero cuando el temor de Dios está en tu corazón, sinceramente dices, Dios me está viendo. Y Dios sabe perfectamente todas las cosas que yo hago, todas las cosas que yo vivo, en mi casa, en mi trabajo, cuando voy en el carro, cuando voy en el camión, en todo lugar Dios me ve. Y como Dios me está viendo, yo voy a agradar a Dios. Ese bendito temor, que en verdad es lo que se requiere en tu corazón. Los corintios fueron llenos de ese temor santo y reverente. Comenzaron las disciplinas ahí en Corinto, vámonos para afuera con el fornicario. Y entonces el temor vino a esta iglesia. Alabado sea el Señor Jesús por su disciplina. Bendito sea el Señor Jesús, porque en verdad Él es santo. Después del temor, Pablo dice, qué ardiente afecto. Qué ardiente afecto. La palabra qué ardiente afecto literalmente significa qué anhelo. Un intenso deseo de agradar a Dios. Intenso deseo de poner todo como Dios manda en cuanto a su palabra. Un intenso deseo. Dice el señor Carlos Finney que el avivamiento es un recomenzar en una nueva obediencia total para Dios. Carlos Finney tiene razón. Cuando una persona ha caído en tibieza, cuando una persona ha traído pecado en su vida y ha manchado sus vestiduras, o simple y sencillamente usted viene a la iglesia y quiere convertirse, el avivarse, el buscar a Dios, significa un anhelo ardiente por obedecer a Dios hasta en el mínimo detalle. O sea, es un ardiente deseo, es un anhelo de decir, bendito Dios, ahora que me has dado la oportunidad, ahora que me has perdonado, Señor. Señor, quiero ser tan detallado, tan meticuloso en todas las cosas tuyas, Señor. Quiero ser tan cuidadoso, Señor, que en verdad, mira, Señor, yo he tomado decisiones. A las 6 de la mañana me voy a levantar a orar, Señor, y no voy a dejar de orar. Señor, voy a leer la Sagrada Escritura en un tiempo. Señor, voy a hacer todo esto. Dios bendito, yo voy a hacer todo. Señor, no para que nadie me diga o me aplauda o me vea. Señor, yo quiero hacer las cosas bien para ti. La verdad, ese ardiente afecto, ese deseo, ese anhelo de hacer todo para Cristo proviene de un corazón ya arrepentido. Proviene de un corazón limpio. El que no se ha arrepentido es precisamente como el carrito de fricción. Le jalas y corre tantito y se para. Le jalas y corre tantito y se para. Ese no está arrepentido. Ese es religioso, está engañado. No, el arrepentido permanece porque su corazón realmente está arrepentido. Porque sabe que Dios le ha perdonado y porque sabe que va a agradar a Dios en todo. Permanente, permanente. Da fruto con perseverancia. Es constante. Y entonces comienza a haber una bendición y una bendición y una bendición y una bendición y una bendición. Y de verdad te lo digo, Dios comienza a hacer grandes cosas en tu vida. Dios comienza a utilizarte para salvar a tus propios hijos, para guardar a tu familia. Dios te comienza a usar de una forma increíble, maravillosa, de verdad te lo digo. Es más, quiero decirte que Dios no te salva, Dios no hace milagros en tu vida, nomás para que te quedes ahí diciendo, ay, me habrá perdonado, no me habrá perdonado. Dios me habrá hecho bien, no me habrá hecho bien. Y comienzan las dudas y las marañas y entonces hasta dices, Dios, dame una señal. No, señal no va a haber. La señal está en tu mismo corazón cuando tú sientes este deseo de agradar a Dios. Allá en el avivamiento que hubo en China,
allá con Hudson Taylor. Había un muchacho que se había convertido, llevaba 3 meses de convertido. Entonces se acerca a un miembro de la iglesia, la cual estaba en su fuego, en su fervor. China estaba siendo visitada por Dios de una forma especial. Dios visitando a su iglesia, y China, la gente se convertía por miles. Entonces llega un miembro de esta iglesia y le pregunta a este muchacho: oye muchacho, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? Entonces el muchacho se le queda viendo y dice: Señor, pero apenas tengo 3 meses de haberme entregado a Dios. ¿Cómo que cuántas almas he ganado? Soy nuevo. Dice: aparte ni Biblia tenía, apenas tengo un Nuevo Testamento y me lo dieron ayer. Entonces este hombre le dijo: oye muchacho, cuando se enciende una vela, ¿cuándo comienza a alumbrar? ¿A la mitad? ¿Después de 3/4 partes de la vela? ¿Cuándo comienza a alumbrar? ¿Cuándo comienza a alumbrar? ¿Cuándo comienza a alumbrar? Desde el momento que se prende. Un cristiano comienza a hacer bendición. ¿Cuándo? Después de medio año y le dan cursos y luego se van allá a los retiros y se van allá a hacer grandes campañas. ¿Cuándo comienza a alumbrar un cristiano? Desde que se convierte. Desde que se convierte comienza a ser una luz donde está. Donde se convierte comienza a ser una bendición. Ahora, no me veas con cara de decir será verdad o no será verdad. Dios en nosotros es esperanza de gloria para los demás. Dios en nosotros comienza a ser realidad y comienza, no creas que por nuestros propios esfuerzos. A mí me preocupa que muchos que están aquí están pensando: no, es que ya voy a ir a hacer esto, voy a ir a la plaza, espérate. No es la obra que tú humanamente puedas hacer. Es el fuego de Dios dentro de ti, que aunque no hagas obra en la plaza, el amor de Dios está en tu familia y donde estás eres bendición. Es la gracia de Dios en tu vida. Es el favor de Cristo sobre ti. Tus palabras son con gracia, aunque no hables muy bien. Tus palabras son una bendición, aunque no seas muy elocuente. No importa eso. Y el amor de Dios comienza a fluir en tu vida. Sinceramente es algo maravilloso, es algo precioso. Y es algo de Dios, es algo precioso. Yo estoy seguro que si Dios hizo algo contigo el domingo pasado, tú traes un anhelo. En verdad traes un gozo indecible. Traes una bendición maravillosa en tu alma. Es más, quisieras testificar a todos de lo que Cristo ha hecho por ti. Qué ardiente afecto, qué ardiente fuego. Hay una gracia de Dios en todo esto. No es el producto de esfuerzos humanos. También Pablo miró en esta iglesia qué celo. ¿Qué celo? La palabra celo en nuestro español, la palabra más acercada es qué pasión, pasión, pasión. ¿Qué es esa pasión? Pasión a Cristo, pasión a las almas, pasión por tus hijos. ¿Qué es esa pasión? Va motivada por el amor y el honor de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo entró en el templo y veía a los vendedores de palomas y a los cambistas, se indignó en grande manera. Se encendió. Vamos a decir lo que la Biblia quiere dar a entender: una pasión encendida. O sea, alguien que de plano está hirviendo por dentro. Entonces el Señor Jesucristo se indignó. Y esta palabra indignar quiere decir se encendió. Y entonces tomó las mesas y las volcó. Y entonces comenzó a hacer un azote de cuerdas y agarró y echó afuera para todos: ¡vámonos! ¡Afuera todos! Y dice que no hubo quien le hiciese frente a Jesús. Entonces los discípulos se acordaron de la palabra que dice: el celo por tu casa me consume. O sea, un cristiano tiene celo. El celo por tu casa me consume. ¿Qué es ese de celo que te consume? Es ese celo que te lleva a poner a Dios en primer lugar antes que quien sea. Es esa pasión que en verdad primeramente ve el honor de Dios antes de quien sea. Es una pasión que no la puedes refrenar. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo vio pecar a Pedro, cuando estaba con los judíos, estaba con los judíos, y cuando estaba con los gentiles, estaba con los gentiles. O sea, Pablo no pudo aguantar. Y entonces le dijo a Pedro y le comienza a decir todas las cosas, y cómo tú siendo judío te apartas, y comienza a reprenderlo tan duramente. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la motivación de Pablo? Un celo. Porque primeramente está Dios, y la hipocresía en Dios no cabe, ni las apariencias. Cuando una persona tiene el celo de Dios, tiene esa pasión, tiene ese celo que le consume, definitivamente Dios es lo primero. De verdad te lo digo, Dios es lo primero. Y cualquier cosa que ofenda a Dios o cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos de Dios, cualquier cosa que lleve a deshonrar a Cristo, no lo puede sufrir.
Es algo que te hierve la sangre y es algo que de alguna manera te lleva pues a acciones. Si por ejemplo tú ves en tu familia a tu esposo o a tu esposa que está pecando y se llama cristiano y tú lo consientes, tú no estás amando a tu esposo y estás poniendo a tu esposo antes que a Dios. Y ahí te permite Dios ahí en verdad señalarle a tu esposo las cosas que están mal. ¿Cómo que estás viendo la televisión? ¿Cómo que estás ahí, perdóname, aplastado viendo la televisión, el fútbol? ¿Qué te pasa? ¿No que eres cristiano, no que amas a Dios? Y las palabras te salen naturales, porque el celo de Dios está aquí que arde. Pero cuando tú te quedas callado, cuando ves a alguien pecar y se dice cristiano y eres indiferente, pues no sea que tu corazón esté igual de muerto que el que está viendo la televisión. No sé si usted pueda estar tranquilo mirando a un hermano haciendo algo indebido, cuando lo vea, obviamente. Nosotros no sabemos nada de nadie. ¿Usted podrá estar tranquilo? ¿Usted podrá sentarse en la misma mesa y decir aquí no ha pasado nada? ¿Usted podrá seguirse llevando igual, de la misma manera, y todavía hasta amigos y todo, y no ha pasado aquí nada? En la religión así viven, pecan y se dan cuenta, y hasta saben de pecados de las personas y le dicen es que anda con fulana, y ahí no hay problema, todos igual. Estos no tienen celos, estos tienen un club social. O sea, estos aquí lo importante es que no se nos vaya nadie, que todos de aquí los tratemos bien para que nadie se nos vaya, para que todos estén contentos y sigan ofrendando y sigan manteniendo esta obra del diablo, porque la obra de Dios no se sustenta con pecadores. La obra de Dios es de Dios y Dios es santo, de tal manera que cuando alguien ve algo que está mal bíblicamente y que es claramente marcado en la palabra por sus mandamientos, no está calladito. Primeramente Dios, y si no importa que nos quedemos 20, Dios primeramente. Dios es lo más importante, Dios es lo mejor. Y Dios es el que merece gloria, y Dios es el que merece honra, y la casa de Dios, casa de oración será llamada. Y Dios en verdad está entre nosotros. Y cuando Dios mora en su pueblo, no hay lugar al pecado, no hay lugar a la indiferencia, no hay lugar a la tibieza, no hay lugar a la mediocridad, no hay lugar a nada. Dios es todo en todo. Realmente el celo de Dios te llena. El celo es necesario. Los corintios tenían ese celo verdadero. ¿Tú crees que se arrepintieron? Sí se arrepintieron. Sí arreglaron las cosas. Por último, Pablo ve en ellos este fruto. ¡Qué vindicación! La palabra vindicación significa castigo, significa venganza. Pusieron a todos en disciplina. Primera de Corintios 5 después habla que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ladrón o avaro o maldiciente, con el tal ni aun comáis. Aplicaron disciplina, cortaron. Y eso de cortar también significa separar, cortaron. Este principio de cortar o de separar o de vengar o castigar está por toda la Biblia. A veces lo aplicaba a Dios y a los murmuradores Dios los hacía pedazos y los mataba. A veces Dios hacía cosas grandísimas y traía el juicio y los hacía pedazos. Pero cuando por ejemplo hicieron el becerro de oro y comenzaron a adorar y gritaron, este es Jehová tu Dios, el cual te sacó de tierra de servidumbre, sírvele al ídolo. Y después que baja Moisés y estaban ahí en el jolgorio y estaban ahí en toda la fiesta adorando al ídolo, Moisés se para, el que esté por Jehová, júntese conmigo. Ahí estaba un hombre lleno de celo. Y dice, tome cada uno la espada y arremeta contra su hermano. Entonces tomaron la espada y se fueron contra los idólatras. Y los mataron. Y algunos molieron el becerro de oro y se lo hicieron beber prácticamente a los idólatras. Y dice la Escritura que Dios nos enojó. El celo de Dios fue lo que motivó a Moisés y a todos aquellos que se apartaron de la abominable idolatría y dijeron, primeramente es Dios, antes que quien sea. Y Dios no se enojó. Dios aplicó justicia a través de Moisés y a través de aquellos que en verdad quisieron pararse por Dios. Ejemplos como esos hay muchos en la Biblia. Está el ejemplo de Finés, cuando movido por el celo de Dios atraviesa a una moabita y a un israelita y los atraviesa con una lanza, por pecadores. Y dice la Escritura que Dios no se enojó. Y es que en verdad cuando tú estás en la presencia de Dios
y tienes un compromiso con Cristo y lo amas a Él por sobre todas las cosas. Dios es más importante que mi esposa, Dios es más importante que mis hijos, Dios es más importante que mis amigos en la iglesia, Dios es más importante que toda la iglesia y Dios es más importante que quien sea. Primeramente es Él y todo lo demás es secundario. Y cuando tú eres movido por este celo, la vindicación vino. También la palabra vindicación quiere decir limpiar el testimonio hacia los de afuera. La iglesia de Corinto volvió a pararse como columna y baluarte de la verdad y como estandarte de esa verdad. Dios levanta su iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios va a levantar una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de Dios. Y es esa iglesia la cual va a permanecer por los siglos de los siglos. Porque la Escritura nos dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no tomemos a la iglesia de Corinto como ejemplo para pecar, porque no es un ejemplo para pecar, sino más bien un ejemplo para que entiendas que cuando te apartas de Dios, puedes apartarte a tal manera que entonces te puedes ir lejos y caer en semejante ejemplo de desobediencia. Más bien lo escribió Dios para que nuestro corazón se llene de temor y entendamos que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Y esta iglesia en verdad existe, porque la Escritura dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Dios levanta su iglesia, la fortalece y la sustenta y la levanta. Y esta iglesia es por la cual viene el Señor Jesucristo. Usted quiere ser parte de esta iglesia. Usted necesita tener estos puntos y estas evidencias de arrepentimiento. Y si los tiene, dele gracias a Dios y glorifíquelo y sígala hacia adelante, porque es una guerra y es una batalla. Y no se vuelva usted a dormir ni a pensar que por su piedad o por sus fuerzas usted es cristiano. Somos cristianos por la bendita gracia de Cristo. Y si no nos soltamos de Él, seguiremos hacia adelante. Y si Dios nos ayuda, le haremos frente a lo que sea. Dios está con nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces Pablo le dice a esta iglesia: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En otras palabras les dijo: están arrepentidos. Ustedes han vuelto al camino recto, al camino honesto, al camino de Dios. No hay nada que señalar, no hay nada que decir. Pablo dijo: en todo te habéis mostrado limpio. No hay nada más que hablar. En ese aspecto, cuando una persona está arrepentida y ha sido perdonada por Cristo, no hay nada más que hablar. Es necesario levantarse, y es necesario caminar, y es necesario esforzarse, y es necesario seguir hacia adelante. Dios va a hacer cosas muy preciosas y muy grandes entre todos aquellos que quieran servirlo y amarlo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Con aquellos en verdad que se han arrepentido y han creído en Jesús. En una ocasión le preguntaron a Moody, un señor tenía una inquietud: ¿cómo es que usted tiene tanta efectividad para ganar almas? Moody le dijo: muy sencillo, no tengo tanta efectividad. Lo único que hago es que yo me he comprometido con Dios. Y le he dicho que todos los días le voy a predicar a una alma, todos los días. Entonces este hombre le dijo: pero no siempre se puede, Moody, no siempre se puede, hay cosas que hacer. Moody nada más se quedó callado por un momento, se le quedó viendo y le dijo: cuando tú estás cerca de Dios y abres bien los ojos a ver a quién le puedes predicar, se puede eso y más. Y la verdad yo pienso, el que está arrepentido está comprometido con Cristo, porque entonces Cristo viene a ser tu Salvador, pero también viene a ser tu Señor. Cristo viene a ser tu sanador, pero también Cristo viene a ser tu amo. Y entonces le amamos al Señor por lo que ha hecho en la cruz del Calvario y le damos la gloria por su bendita sangre. Yo no me canso de alabarle toda mi vida por eso. Pero también le damos gloria con nuestra vida y le alabamos con nuestras acciones y con todo lo que le servimos al Señor Jesús. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que en verdad se ha sabido un pecador arrepentido, mira, toda su vida es poca en comparación de agradar a Cristo. En comparación de amarlo y servirlo y decirle: Señor, ¿qué más quieres que yo haga? ¿O en qué más te puedo servir, Señor? ¿Qué más en verdad puedo yo agradarte a ti, Señor? Y no por recibir un galardón o porque en la religión siempre motivan a la gente: hermano, el galardón y allá en el cielo. No, Señor, tú eres mi galardón, Señor. Tú eres mi bendición, tú eres a quien amo y tú eres mi deseo. Yo no necesito nada más, Señor. Si tú estás conmigo, todo lo demás no me importa, Señor. Por eso Martín Lutero dijo: si yo estoy contigo, aún en el infierno estaría feliz. ¿Y sabía lo que decía Martín Lutero? Porque si tienes a Cristo, estés viviendo un infierno con el marido inconverso, con los hijos inconversos o en el trabajo donde te hostigan, estás feliz porque tienes a Cristo. Cristo es lo mejor y Cristo es precioso. Si tú en verdad quieres servir a Cristo y amarlo y te has arrepentido, es un camino al cual no puedes voltear atrás.
porque el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y si ya estás pensando qué difícil, cómo, otra vez te estás viendo a ti mismo. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso al Señor Jesús le alabamos y le bendecimos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos la gloria al Señor Jesús? Padre bendito, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Porque en ti somos más que vencedores, Señor. Padre del cielo, porque hablando de santidad y hablando de todo esto, Señor, como que el corazón, Señor, comienza a ensimismarse y a verse a uno mismo, Señor. Pero qué miseria tan grande es esto, Señor, pues la santidad no viene por nuestra propia piedad o fuerza, Señor, sino viene del Dios de amor, del Dios santo, Señor. Padre, y como dijo el apóstol Pablo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Oh, Señor bendito, en verdad, tú ven, Señor Jesucristo, a cada una de las vidas ya arrepentidas, Señor. Padre, que la fuerza, Señor, no consista, Señor bendito, en lo que se pueda hacer humanamente hablando, Señor, pues nadie será fuerte por su propia fuerza, Señor, sino que tú eres el que nos alienta, Señor, tú eres el que nos da fuerza, tú eres el que nos da gracia, Señor, tú eres el que nos ayuda en las debilidades, Señor, tú eres el que nos da sabiduría para contestar conforme debe de ser, Señor, tú eres el que nos ayuda, Señor, en todo momento y en todo lugar, Señor. De ahí, Señor, que el cristianismo, Señor, te glorifica a ti, Señor, y es el reflejo de tu poder y de tu grandeza, Señor. Padre del cielo, glorifícate en grande manera en esta iglesia, Señor. Oh Padre, haz resplandecer tu rostro, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Oh Jesús, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Quita toda incredulidad, Señor. Todo esto es perfectamente posible, Señor. En tu nombre haremos proezas y maravillas, Señor. Que siempre pongamos nuestros ojos en ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Que se acabe el cristianismo de supervivencia, que se acabe el cristianismo medroso, Señor, que se acabe la mediocridad, Señor. Oh, Señor, que todo lo llenes en todo, Señor. Que todo lo llenes en todo, Señor. Porque tenemos un Dios grande, Señor. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Puedan decir los hombres, Señor, terrible lugar es este, casa de Dios y puerta del cielo. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo. Yeah.
las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.